¿quién crees que va a ser el personaje de este año? Yo creo que las organizaciones sociales que se han movilizado en el mes de agosto para garantizar el retorno a la democracia el 18 de octubre, ¿no? Yo creo que toda esa gente que ha estado en pie de lucha esos días tan fatídicos contra amenazas y todo es la que se merece llevarse ese nombramiento. Muy buenas noches, querida Miriam. Con nosotros. Buenas noches, con toda nuestra Marianela Paco, exministra de Comunicación, para que hablemos de dos fechas importantes, porque hoy se conmemora el Día Internacional de la Lucha contra la Corrupción. Así es. ¿Qué vamos a hacer con la corrupción? Corrupción en todo. En todo hay, ¿no? Y de todas las formas, además. Entonces, lo que hay que hacer es cumplir con un mandato moral, el primero, ¿no? Y la moral te dice que debes ser respetuoso de lo ajeno y de lo común también. Y lo común son los bienes del Estado. Lo común que sirve para prosperar como país y por tanto toda Bolivia son los bienes del Estado. Cada centavito es aporte del pueblo boliviano con el que se hacen obras, se hace gestión, etcétera. Por tanto hay que tener la moral del cuidado del bien común y de lo ajeno, ¿no? Entonces ahí no te vas a corromper. Y lo segundo es cumplir con los mandatos que están en la Constitución. Eso. Te dice Amazúa. Amazúa es el principio fundamental de la no corrupción. El que no seas flojo también, ¿no? Porque haces que pierda el Estado. El que no mientas, porque para corromperte estás modificando proyectos o estás haciendo alguna artimaña para mentir al pueblo y luego tienes carreteras que se destrozan rápido o infraestructuras que le tocas un poquito y se están cayendo. Exacto. Vale decir que le han robado ahí un porcentaje al valor de la materia que se tenía que haber puesto para construir. Hoy ha llamado la atención el mensaje del vicepresidente David Choquehuanca, que ha señalado, ha dicho muchas cosas, pero una frase, por ejemplo, que la corrupción corrompe el alma del ser humano. Escuchemos, por favor. La corrupción no solo corrompe las ideas, corrompe el corazón humano. Y al corromperse el corazón humano, se corrompe la vida. Robar, mentir, no trabajar, son actos que atentan contra la integridad de nuestras almas, de nuestros espíritus, contra la unidad del pueblo y contra el equilibrio de la vida. La corrupción es criminal e inhumana. La corrupción indigna. Necesitamos una revolución moral y ética de la política. Modificar las prácticas del poder y sus instituciones desde la sabiduría de nuestros pueblos. Esa revolución moral en la política debería comenzar, pero antes en otro lado, ¿no? La revolución moral tiene que venir desde las casas. Del hogar. Después viene la escuela, la universidad y luego viene tu práctica profesional. Y si eres llamado a la función pública o al servicio público, como dice nuestra Constitución, debe significar servir al pueblo. Y como te decía, tienes que saber respetar lo ajeno y respetar lo común. Y el Estado es lo común, los bienes del Estado son lo común de todos los bolivianos y bolivianas, no es exclusivo de una persona, ¿no? Y en el concepto que desarrolla David, pues es cierto, ¿no? Corromper viene de la palabra de destrozar, de deshacer las cosas. Y claro que corrompe espíritus, porque esas personas no son plenas. No son moralmente personas a las que se puedan tener autoridad, y a esas personas el respeto pues se les cae, ¿no? O sea, dentro de los parámetros de lo que significa la filosofía del vivir bien, esta persona no vive bien, porque su vida está abocada a un mundo material y muy circunstancial en el tiempo. Entonces, si queremos hablar de vivir bien, implica que tiene que reintegrarse a ser honesto consigo mismo para ser honesto con los demás. Y obviamente
realmente cuando un político empieza a mentirse a sí mismo y mentir a los demás, ya lo perdió. Yo creo que perdió, el horizonte o el norte, como tú quieras verle, de lo que realmente debería ser, ¿no? Un servidor público. Es que la misma palabra... Para el bien de la población. Exacto. Mira, Miriam, la palabra política no es mala en sí misma, sino estas actitudes han corrompido, distorsionado la palabra política, porque la palabra política y el ponerla en práctica es para servir, para construir el bien común de todos y de todas. Pero hoy en día todo el mundo cree que la política es lo peor. La politiquería sí es lo peor, esa mala práctica, ¿no? Y eso tiene que empezar a cambiarse de concepción. Eso dice nuestra base, claro, nuestros pilares de la revolución democrática y cultural, y a eso te llama los valores y los principios que rigen al Estado boliviano a partir de la Constitución. Ahora que estás hablando de la Constitución, esa politiquería de la que tú hablas, que es corrupta, ha lastimado, ha pisoteado los derechos humanos. Mañana es el Día Internacional de los Derechos Humanos. Yo creo que podemos hablar también de eso, Marianela, porque tenemos principios fundamentales que no se han estado cumpliendo. Mira, hasta el 2019 Bolivia había caído 20 puntos en el ranking de lucha contra la corrupción, sí, pese a haberse desarrollado institucionalidad y una base normativa, ¿sí? Ha caído. Entonces significa que dentro de la agenda para esta gestión está la lucha efectiva, eficaz contra la corrupción. Ahora tú dices, ha lastimado. Este año, desde el noviembre del 2019, se ha recontra lastimado, no solamente algunas personas, sino al dañar el bien común, las cosas del Estado, que son de todos los bolivianos. Fíjate, estaba sacando unos datos que dice que en 2019, en 8 meses, vale decir hasta agosto más o menos, o julio, hasta julio, se tenían 50 casos de corrupción. 50 casos. Y cuando tú dices han violado derechos, han pisoteado, sí, desde el derecho a la vida con el caso respiradores, con el caso de compra de celulares, financiamiento a comparsas, contratos que dañan el tener más recursos para el Estado boliviano, que va a la salud, que va a la educación, pues han pisoteado los derechos de la población al invertir con, o más bien, con los sobreprecios a los gases lacrimógenos. ¿Y para qué sirven esos? Para reprimir al pueblo, ¿no? Entre tantas otras cosas. ¿Cómo podemos defender los derechos humanos? Por ejemplo, esta reformulación que se está pensando hacer a la justicia, la transparentación de la gestión social también, ¿no es cierto? En prácticamente todos los ministerios, que debería ser así, que esté abierto además a público para que la población pueda ver qué están haciendo sus autoridades. También es parte de esa corrupción, ¿o no? ¿O tú no lo ves así? El hecho de mantener el caudillismo, por ejemplo. Hemos hablado con un boliviano que ha ganado una alcaldía en Santa Ana, California. No sé si te has enterado, don Vicente Sarmiento. Él dice que 26 años ha estado como alcalde una sola persona y que no quería salir de ahí. Por fin han roto aquello. Ahora va a ser un boliviano. Pero, o sea, esto nos lleva también a pensar muchas cosas, ¿no? Escuchar también a la población para poder defender los derechos de los demás. Mira, las autoridades tienen por obligación y atribución constitucional defender los intereses del pueblo, del país, que es la casa grande de todos los bolivianos y las bolivianas. Tienen ese deber que tienen que cumplir, y eso es haciendo justicia, y eso es promoviendo valores como el respeto, promoviendo gestión para que generar mayor equidad y cerrar las brechas entre pobres y ricos, que es otra forma de injusticia, dándole mayor salud, no robándole como se ha hecho con la gestión pasada. Lo que tienen que hacer es devolverle educación, respeto a sus identidades culturales, no imponerte, por ejemplo, vestirte de blanco y negro, saco y corbata todos los días para ir a Cancillería, no restringirte en tu libertad de expresión y expresión. Entonces, todos estos son mandatos que hoy los políticos en gestión de gobierno deben cumplir, y si no, pues el pueblo va a juzgarlos. Qué lindo sería que vuelvan a leer la Constitución Política del Estado, que lean también este principio de los derechos humanos a nivel
mundial, ¿no es cierto?, para que se den cuenta dónde están fallando. Mira, nuestra Constitución privilegia inclusive la preferencia por los instrumentos internacionales de protección de la dignidad y los derechos humanos. Exacto. Por eso nuestra Constitución es la más destacada en el mundo. Entonces es un deber de un servidor público conocer la Constitución de punta a canto. Exacto. De punta a canto. Te invito a pasar a mi arbolito, que te ha estado esperando. Qué lindo, sí, está muy hermoso, grande. Muchas gracias. Sí, te traje aquí esto para el programa. ¿Has estado viendo ya dónde quieres colocar? Sí. Pasa, por favor. Tengo que poner en un lugar donde la bendición, el anuncio de todos estos buenos deseos. ¿Qué es, un ángel? Es un ángel. Ah, qué bonito. Es un ángel y bueno, ahí le he puesto sus campanitas para que no se olviden, ahí como que Marianela está sonándoles, ¿no? Pero para que no falten las bendiciones de que las personas permanentemente estemos reflexionando, para que hagan ejercicio de sus derechos, de sus obligaciones, y cuando hablo de las personas hablo incluido a quienes nos gobiernan, que eso no nos falte con el nacimiento de el niño Jesús, que para mí luego se hace un hombre revolucionario al que admiro y bueno, trato siempre de seguir sus pasos, así que sea para esa noche bendita, querida Miriam. Gracias. Bueno, a partir de ti, yo creo que por aquí lo ponemos, ¿no? ¿Dónde quieres? Aquí. Ahí. Aquí, perfecto, para que no nos falten los anuncios buenos para todo el pueblo boliviano. Las buenas nuevas, ¿no? Así es. Oye, la estrella de Belén, vamos a verla, ¿no? El próximo lunes, el 21. Imagínate, ahí está. Qué cosa increíble, ahí está, qué bonito, muchas gracias por ese arbolito. Feliz Nochebuena a todos, al fin se fue todo lo malo, yo estoy muy contenta de ver a mi gente libre y plena en las calles, pero ojo, no hay que ir a abusar, cuidado con el tema de los bares y todo lo demás. Exacto. Aboquémonos a las familias. Nos cuidemos un poco más, ¿no? Así es, hay que cuidar nuestra salud, hay que cuidar que la armonía pues se mantenga por mucho más tiempo y ojalá nunca acabe la armonía, que es lo que hay que consolidar con todo el trabajo que se puede hacer, Miriam. Gracias. Son mis buenos deseos para toda la gente. Gracias, querida Marianela.